tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué gozo es poderme conectar una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio. Le pido a Él que me utilice, que sea de bendición y de inspiración para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, y las lecciones que el Señor ha preparado a través del estudio del folleto, tú y yo las asimilemos, las internalicemos y las practiquemos para honra y gloria del Señor. Estamos en la séptima lección de este tercer trimestre del año 2024. Estamos estudiando la lección Instruyendo a los discípulos, parte 1, y la sección para este día lleva como título La montaña y la multitud. Sabes que en el versículo 1 del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos vamos a encontrar una de las declaraciones más neurálgicas, o una de las declaraciones neurálgicas de Cristo Jesús. Esta declaración ha sido utilizada, como siempre digo, por los indoctos para torcer las escrituras, para hablar y decir que ella no es inspirada, que Cristo no es quien dice ser y que los cristianos están equivocados. En ese versículo vamos a encontrar la declaración de Cristo que dice que hay algunos de los que están con Él que no verán la muerte sin ver cumplido el reino de Dios, sin ver el reino del Señor. Y entonces a la gente lee eso, le asombra. ¿Dónde están? Todos los discípulos murieron, murió la generación siguiente, y han pasado 2000 años y varias generaciones han muerto y Cristo no ha regresado. Así que entonces los indoctos dicen: aquí hay un error, Cristo se equivocó, por lo tanto Él no es el Mesías. Pero ¿qué fue exactamente lo que quiso decir el Señor? ¿Qué fue lo que Él prometió? Y en esta sección, en el día de hoy, vamos a mirar qué fue lo que el Señor prometió y cómo lo cumplió. Vamos a encontrar lo que conocemos como la historia de la transfiguración de Cristo Jesús. Dice la historia bíblica que Él tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Y ya vamos a mirar por qué fueron ellos los escogidos, por qué fueron ellos los que tuvieron el gozo de estar entre aquellos algunos que no verían la muerte si ven el reino de Dios. El Señor no prometió que eran todos los discípulos, dijo algunos. Y entonces sube a la montaña, dice la palabra de Dios, y se transfigura. Los evangelios van a usar ilustraciones, van a usar expresiones interesantes: más blanco que la nieve, un blanco tan blanco que ningún blanqueador puede hacerlo. Lo cierto es que el Señor se manifestó a 3 de sus discípulos tal y cual como es Él, con toda su gloria. Se manifestó ya como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que allí en aquel lugar aparecieron 2 personajes que eran muy conocidos en la historia de el pueblo de Israel. Apareció Moisés y apareció Elías. Y dice la Biblia que ellos aparecieron en aquel lugar para animar a Cristo Jesús. Según encontramos allí en el relato de Lucas, ellos estaban hablando del futuro, estaban hablando de lo que Jesús iba a hacer allí en la cruz del Calvario, de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Y mira qué interesante, porque en estos 2 personajes vamos a encontrar algunas cosas interesantes, la razón por qué estaban ellos allí. En primer lugar, Jesús le estaba mostrando a 3 de sus discípulos su reino en miniatura. Allí estaba Él transfigurado, presentado tal y cual lo vamos a ver nosotros cuando Él venga por segunda vez, como se le presentó a Juan allí en la isla de Patmos.
usted al leer la descripción va a encontrar a un Jesús glorificado, bendito sea su nombre. Y van entonces a aparecer dos seres que representarán a la multitud de los salvos cuando Cristo venga por segunda vez. Habrán dos grupos entre los salvos. Habrán aquellos que han muerto creyendo en Jesús y que serán resucitados. Y estaban allí representados en el monte de la transfiguración, en la montaña de la transfiguración por Moisés, quien murió y Cristo lo resucitó para trasladarle. Y estarán también entre la multitud de los redimidos los que tengan el privilegio de no ver muerte, los que tengan el privilegio de estar vivos, de haber aceptado al Señor, pero están vivos en el momento que Él regresa por segunda vez, representados por Elías, allí en la montaña de la transfiguración, que no vio muerte. Ahora, hay algo más profundo acá. Ellos dos, voy a tratar de ilustrarlo bien para hacerme entender. Ellos estaban ya salvos en el cielo, pero con una condición. Era una salvación condicionada. Si Cristo fracasaba en la tarea de la redención, si Cristo no era colgado en la cruz, si Cristo entonces decidía no avanzar con el plan de salvación, que podía haberlo hecho. Él le dice a los discípulos, mi Padre puede mandar una legión de ángeles ahora mismo a buscarme, si yo se lo pido. Si Él lo seguía adelante, Moisés y Elías tendrían que volver a bajar y morir por toda la eternidad, porque su salvación estaba sujeta a la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué se le presenta, por qué son escogidos Santiago, Pedro y Juan? Allí esa transfiguración trajo ánimo al corazón de los discípulos. Entendieron lo que estaba por ocurrir, lo que iba a suceder después de la muerte y resurrección de Cristo. Santiago sería el primer mártir de la iglesia. Pronto iba a entregar su vida por predicar el evangelio. Pedro también sería crucificado cabeza abajo, según nos dice la tradición. También sufriría por causa del evangelio. Y Juan tendría una vida azarosa por predicar el mensaje del Señor. Así que el Señor los reúne para fortalecer su fe. El Señor los reúne para indicar de que el fin está a favor de ellos, que la victoria final es de parte de Cristo Jesús y de aquellos que le aman. Así que allí estaba el Señor cumpliendo lo que prometió en Marcos capítulo 9, versículo 1. Algunos de ustedes no van a morir sin ver el reino del Señor. Pero mientras estaba sucediendo aquello allá arriba en la montaña, mientras estaba entonces el escenario apoteósico, lo precioso de la manifestación en miniatura del reino del Señor, algo penoso, triste estaba ocurriendo en la parte de abajo. Algo penoso y triste estaba ocurriendo debajo de la montaña. Los 9 discípulos, a los 9 discípulos les habían traído un padre desesperado a un niño, dice la Biblia, endemoniado, sordo y mudo. Aquel demonio hacía con el niño lo que le provocaba, tanto así que según la propia descripción del padre, muchas veces intentaba ahogarlo, matarlo, quemarlo. Y él lo trajo a Jesús, pero Jesús no estaba, Jesús estaba arriba en la montaña. Pero yo me imagino que alguien le dijo, no te preocupes, los discípulos también hacen milagros, ellos también pueden hacerlo, así que lo trajeron a los discípulos. Y mira qué cosa tan interesante, porque ellos fracasaron. Y voy a abrir un paréntesis, no es el tema de la lección, pero fracasaron por un problema de orgullo.
Yo me imagino que recibieron al muchacho y dijeron: pan comido, esto lo hacemos a diario, esto sabemos cómo hacerlo. Y no hubo una preparación espiritual. De hecho, cuando Jesús hace el milagro y se va el Padre y se va la multitud y quedan los discípulos solos, ellos le dicen al maestro: Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le dice: ustedes tienen un problema espiritual. Este tipo de demonio, este tipo de cosas no sale sino con ayuno y oración, es decir, con una vida de consagración. Y aquí está la lección del paréntesis. Si queremos servir realmente al Señor, tenemos que consagrarnos a Él. Tenemos que decirle que nos ayude para quitar la pecaminosidad, para quitar la mundanalidad de nuestras vidas, para entregarnos por completo a Él, que Dios nos ayude para cumplirla. Pero entonces Cristo baja de la montaña, la multitud viene al Señor. Me imagino el algarabío contándole allí lo que está ocurriendo, hasta que el padre del niño sale adelante y le dice al maestro: mira, trae a mi hijo endemoniado. Lo trae a tus discípulos, no pudieron hacer nada. Y le dice: si tú puedes hacer algo, mira cómo había caído la fe de este hombre. Si tú puedes hacer algo, entonces por favor salva a mi hijo, rescata a mi hijo. Y la respuesta de Cristo: si crees, porque al que cree todo le es posible. Le estaba devolviendo la pelota. No es que yo no puedo hacer, es que tu fe es la que puede impedir que el milagro se ejecute. No es que yo no soy capaz, es que tu fe es la que puede impedir que el niño sea salvo. Y aquí tenemos otra lección interesante, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Muchas veces el Señor quiere hacer grandes maravillas con nosotros, en nosotros y por nosotros. Pero nuestra incredulidad impide que eso ocurra. Isaías 59, 1, 2. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Han sido nuestros pecados, y el pecado mayor es la incredulidad, la que ha hecho separación entre Dios y nosotros. Así que Jesús le devuelve la pelota al hombre. Él le dice: si tú puedes hacer algo, hazlo, Señor. Y Jesús le dice: si tú crees, porque al que cree todo le es posible. Y la respuesta del hombre es: Señor, el hombre entendió lo que Jesús le quería decir. Entendió que estaba en él, le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a afianzarme en la creencia a ti. Quiero creer con todo el corazón. Y yo creo que esa debe ser una oración de nosotros. Debemos decirle todos los días al Señor: Señor, ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos a creer en ti de verdad, permítenos la experiencia, Señor. ¿Te parece que le digamos eso al Señor? Vamos a orar. Padre querido, gracias, infinitas gracias por el hecho de la transfiguración, porque es real tu reino. Y Cristo, tu Hijo, pronto viene para que lo que se presentó en miniatura se haga una realidad. Ayúdanos a creer. Creemos en ti, pero ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.